El comienzo en la fotografía parte, o yo lo sitúo hoy con una inquietud personal eh, en relación a querer mostrar, querer indagar, querer como expresar ciertas cosas que no me permitía la carrera que estaba estudiando en un principio. Y ahí eh, fue como una suerte de guía este amigo mío que te comenté, el Álvaro Rojas, que es un fotógrafo también chileno, que tiene un trabajo buenísimo. Y él ya venía trabajando con la fotografía y él me la mostró y como que ahí yo me enganché. Y eh, empecé a tomar fotografías por mi cuenta y me di cuenta que me gustó mucho y bueno, sigue haciéndolo. Después yo terminé mi carrera en ingeniería y me puse a estudiar fotografía. Eh, y bueno, me encantó. Yo ya había partido antes autodidactamente y cuando entro ya la cosa me, me enamora completamente. Más encima acá en esta escuela, en la Cámara Lucia, que es una academia absolutamente marginal al sistema educativo y muy en contacto como con la fotografía análoga, con un laboratorio maravilloso, fotografía blanco y negro, también bueno, digital, iluminación y toda una cosa, pero muy como enseñado de una manera muy íntima. ¿Ya? Y ahí también haciendo mucho, pero era como un juego, o sea, era una iniciación. Y me doy cuenta que me gusta más de lo que pensaba que me gustaba. ¿Ya? Y bueno, en paralelo siempre inquieto, leyendo por mi cuenta, como de alguna manera asistiendo como empapándome y extrayendo lo que estos maestros me presentaban, pero en paralelo también seguía indagando, como no sé, pintura o teoría de historia, ¿cachai? Como no siempre muy contenido en lo que ellos me entregaban, como que más y más y más, o otras cosas, o más curiosas. ¿No? Y recuerdo también una conversación que tuve con el Fernando Aceña y la Carolina, que son los que empezaron la Cámara Lucia, que era sobre por qué, como los fotógrafos que ellos me mostraban, todos tenían una fotografía como súper distintiva, ¿ya? Muy distintiva. Y en cambio, lo que yo estaba haciendo en ese momento iniciático, que por supuesto eh, no tenía por qué ser distintivo, pero igual de todas maneras, ¿por qué como que todo lo que les presentaba yo a ellos o todo lo que hacía, y cuando lo veía todo junto en una mesa, nada se parecía a lo otro? Y recuerdo que ellos me dijeron, bueno, a lo mejor como que lo que tú decís se trata de que en verdad nada se parezca. Y como que no lo entendí muy bien en ese momento que me lo dijeron y no lo pesqué mucho, ¿ya? Y después, bueno, termino ahí en la escuela y pasa como un año creo, o 2 años, no, pasan 2 años y decido estudiar en la Católica y ahí vuelve a aparecer en esta comisión esa pregunta, o sea, bueno, tú estás presentando un cuerpo de proyectos fotográficos, ¿qué pasa si cuando tú ingresas a este lugar te des cuenta que hay más que la fotografía? Y yo digo, bueno, tendré como que hacerle frente. Y ahí descubro que la fotografía era, por supuesto, mucho más que lo que yo conocía y que en verdad hubieron artistas y como grupos, movimientos que lo llevaron y que se pusieron a explorar otras cosas que no tenían nada que ver con lo que habían mostrado y me comienza a gustar otro aspecto de la fotografía eh, y me empiezo a como sumergir en esas otras investigaciones y luego me doy cuenta que esos no solo eran fotógrafos, sino que además también le gustaban las acciones y también le gustaban los objetos y las esculturas y las instalaciones. Entonces como que empiezo a como dejarme guiar
por la fotografía y más bien como por las personas que hacían la fotografía, como que de alguna manera, más que el medio fotográfico, lo que siempre me interesaba era la persona que hacía la cosa. Entonces me di cuenta que en un momento las personas que hacían esta fotografía no les gustaba exclusivamente la fotografía, sino que les gustaban otras cosas. Y eso fue también como que algo, como un descubrimiento muy rico, porque, bueno, te puede gustar mucho la fotografía, pero también te puede gustar mucho hacer otras cosas. Y eso fue así, como que nunca lo había visto. Entonces, y creo que de ahí en adelante tuvo más sentido esa pregunta que me hicieron en la comisión y tuvo más sentido ese comentario que me hicieron mis primeros maestros, de que quizás no se trata de un estilo, sino que es de un abarcar, ¿sí? Como de necesitar algo cada vez que lo necesitas, sino como simplemente quedarse en un medio, ¿no? Bueno, creo que es como en cualquier cosa que yo hable, es inseparable hablar de mi historia personal y en este caso también la ingeniería. Entonces, desde ahí, para mí, el arte era eso que tú dijiste hace un momento, o sea, una genialidad magistral hecha por alguien en otro periodo histórico, ¿ya? Al que se le rendía homenaje, o se le alababa. Y además, casi siempre, y como por no haber estudiado arte en ningún lugar y por como haber encontrado libros como de manera muy arbitraria, siempre me encontraba con libros que están en, no sé, pues cualquier librería. Y por supuesto los libros de arte o de cultura que están en cualquier librería son muy, muy occidentalizados. Entonces es como que me llegaba a mí esto, lo más popular. Y lo más popular es, no sé, un arte moderno, ¿cierto? Escrito por un europeo o un gringo, traducido, y que se escribió seguramente hace 50, 60, más, 70 años, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo veía, pues, pura belleza, magistralidad. Y también en esta escuela de Valparaíso, el oficio era como lo que se entregaba. Una cosa muy bien hecha, por ejemplo en blanco y negro, el sistema de zonas y que el negro está en el negro y los grises y la gama, ¿cachai? O como que siempre esta manera de hacer eh, donde la fineza, el agrado, la belleza, es la guía, ¿ya? Y bueno, después entro al programa en el magíster y aparece otra cosa, ¿sí? Una fotografía mal hecha, donde no tiene ningún valor de todo lo que yo había visto, eh, donde de hecho no se explora o se reniega todo eso. Y para mí eso es, nuevamente, como una apertura. O sea, ya efectivamente el arte no solamente tiene que explorar esas nociones, esos sentimientos incluso, ese mundo, sino que hay otra cosa que se puede explorar. Y la imagen fotográfica no tiene por qué ser solo esto, sino que puede ser esto otro, ¿ya? Y bueno, también me doy cuenta de que eso había pasado ya muchos años. Entonces ya era una tradición. Entonces al mismo tiempo que yo pensaba que en verdad había una tradición que tenía más de 100 años, o 100 años, que exploraba justamente todo lo opuesto. Y bueno, eso aparece en este curso, en este programa, aparece de la mano del arte gringo de los 70, ¿sí? Del conceptualismo, del postminimalismo, y todas sus maneras de cómo tomar la fotografía en ese momento subvalorada, para transformarla en un vehículo de como erosión de la cultura, de lo establecido, del mercado. eh, y esa cuestión lo hacía más interesante todavía. Entonces, me fascinan esas maneras.
comienzo a ver también la dificultad que también existía en definirla, ¿ya? O sea, arte conceptual, a muchos de esos les cargaba que le dijeran así, o desplazamientos fotográficos, o fotografía, antifotografía, incluso algunos, así como ya miles de definiciones eh, que lo hacen también muy interesante, o sea, se escapaba, ¿ya? Y efectivamente aparecía un nuevo uso que se le daba a esta herramienta que ya muchos habían utilizado de diferentes maneras. Y luego también, después de ver esta cuestión, también en paralelo, como en dictadura en Chile también, la escena que aparece se hermana, ¿cachai? Con la fotografía también, para de alguna manera explotar ese mismo valor, ¿ya? Como este valor puristamente documentalista, ¿ya? Porque igual es una fotografía que capta el valor documental, pero para criticarlo, ¿cierto? Para hacer una crítica de cómo esto se transforma en un testimonio. Entonces, creo que esas cosas son las que descubro, las que me interesan mucho y las que de alguna manera comienzo a trabajar en los proyectos que empecé a hacer a partir de ahí. Po. O sea, estamos hablando de hace 5 años, ¿cachai? 5 años. Entonces también ha sido como en un periodo de tiempo muy, muy acotado, muchas cosas distintas, mucho descubrimiento. Po. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en esa clase con la Natalie Goffard, ella empieza a mostrar imágenes y de repente empiezan a aparecer estos tipos. Y de todo lo que mostraba era lo que más me sorprendía y lo que más me gustaba. O sea, por lo general, mi aproximación hacia algo que me gusta es así, de vista, lo veo, bueno, y después, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Ya? Y por lo general, todos estos setenteros eran todos de izquierda, ¿cachai? Eran postmarxistas neoyorquinos que querían, que estaban incómodos, que querían renovación, que se sentían marginados respecto a algo, que querían además novedad, ¿cierto? Que eran muy lectores, que estaban muy enraizados a la historia, que creían que tenían algo nuevo para entregarle al medio fotográfico, pero también al arte, que eran a la vez muy críticos y reflexivos sobre lo que estaban haciendo, ¿ya? Entonces, creo que eso también lo encontré fascinante, ¿cachai? Y que es muy parecido también a lo que ocurre acá en los 70, 80. Po. O sea, tú lo adoptas desde un lugar crítico, reflexivo, ¿cierto? Y por supuesto como con tintes políticos. Po. Entonces, creo que todo eso hoy día también se puede aplicar. O sea, hoy en día también tú te puedes como parar con inquietudes frente al lugar en el que estás. Hoy día tú también puedes observar que ciertas maneras de ver la imagen están cuajando y que necesitan ser removidas. También respecto a la circulación más masiva, si se podría hablar de masividad, del arte en Chile, tú puedes pararte reflexiva, crítica o como desconfiadamente y comenzar a nuevamente, como ya muchos artistas lo han hecho y quizás siempre lo han hecho, volver a la historia, tomar maneras, tomar estrategias, ¿cachai? Tomar ideas, tomar soluciones para plantearlas hoy. Po, ¿ya? Y ahí yo creo que justamente como lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa es que estas maneras y estas ideas, y estas soluciones artísticas, estas obras finalmente, no solo tomarlas como desde la pura manera en que se ven, sino que efectivamente el que propuso esa solución la propuso porque tenía un sentido político, ¿cierto? Y además él la toma de otro tipo antes que él,
y la toma porque también había ahí una responsabilidad política, y el otro la tomó, ¿cachai? Entonces como el ir haciendo de alguna manera estas constelaciones o elecciones y reverberaciones afines, donde lo que se toma no se toma solamente porque se ve bien, sino que se toma efectivamente porque hay ahí una genealogía como ideológica, como que, como que, como que yo creo entonces, hoy, en un país como está hoy, en el que estamos, justamente eso, creo yo, aporta, ¿ya? Como que la solución que, que das a un mono, al arte, es una solución que también tiene eh, como una historia política, ¿ya? O sea, el ready-made no es ready-made simplemente porque es ready-made, sino que ahí hay toda una... o el site, o no sé, la manera en que se usaba la fotografía, como que ahí hay más que el puro uso del medio porque me ayuda a documentar, sino que ahí hay un gesto, hay decisiones cargadas. Entonces, yo por lo menos desde ahí lo tomo. O sea, yo creo que al encanar o al reinterpretar o al rehacer estas soluciones setenteras, ochenteras en Chile, sesenteras, setenteras en, en otras partes, no sé, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, hay como una vuelta a proponer que efectivamente hay genealogías ideológicas que puede hacer en las elecciones, po, y que no es una cosa solo de presente, ¿cachai? Como que en ciertos momentos convulsionados se recurrieron a estas cosas, hoy en día también. Creo que sí creo que me identifico con, como con una práctica, de alguna manera, que quiere desmarcarse, desmarcarse de quizás como cubículos, estilos, como por ejemplo, si a mí me dicen Nicolás Jackson fotógrafo, ya, fotógrafo. Sí, soy fotógrafo, me encanta la fotografía, me encanta Cartier-Bresson, por ejemplo yo cuando hago ciertos cursos me encanta Bresson, me doy cuenta que los jóvenes fotógrafos necesitan saber quién es Bresson, ¿ya? Me encanta su fotografía, pero me encanta Bresson también por otra cosa, o sea, Bresson es como un moderno como lo hubiese querido Baudelaire, ¿cachai? O sea, Bresson es un fotógrafo que, por lo demás, era pintor, deja la pintura, toma la fotografía, además es un gestor, es un empresario, ¿cachai? Es un tipo que organiza, dirige, o sea, no es solo un fotógrafo, es un maestro de la fotografía, pero es un maestro también de la gestión, es un maestro, escribe, lee, teoriza, o sea, es un tipo que incomoda, ¿cierto? Es un tipo que está en muchas partes. Bresson es magnífico, ¿ya? Me encanta su fotografía. Eh, Creo que entonces lo que a mí me interesan son como estas... cómo, cómo hacer para que esta cosa se difumine o se contamine o se mezcle eh, eh, de alguna manera quizás resista a ciertas categorizaciones. Eh, no sé, pues pienso también no sé, la misma Violeta Parra. Este es también una persona que resulta incómoda para, para clasificarla. Este por supuesto que era una eh, increíble artista de la música, pero también tiene un fuerte rasgo antropológico, también tiene un componente visual increíble, tuvo también gestiones, cuando tuvo que gestionar un museo de la música, como que mucho, mucho, es difícil abarcar. Eh, eh, Creo que eso me gusta llevarlo a lo que hago. Eh,
Me interesa que cuando necesito mostrar algo, ese necesitar mostrarlo trabaje, juegue con la historia, con las diferentes soluciones, con quizás una disciplina más borrosa en sus límites. Quizás algunas cosas las necesito con fotografía de mi celular, ¿cachai? Quizás el Instagram es un campo artístico que se autodefine, o quizás también esa misma foto que subo al Instagram después las puedo transformar alguna vez, no sé, en un grabado, ¿cachai? O imprimirla gigante y que aberre. Quizás otra idea tiene que ver con un video que necesito hacer o con una acción, ¿ya? Ahora, esa acción, cuando la grabe con el video, seguramente va a estar contaminada de mis referentes fotográficos, entonces seguramente va a estar como fotográficamente bien hecha, ¿ya? O quizás me gustaría también hacer una fotografía que esté mal hecha, porque me acordé de este otro que hizo una fotografía mal hecha en esa ocasión y funcionaba muy bien en ese proyecto. No creo que es nuevo, no, es una necesidad que yo he visto en otros. No, no sé, pues, alguien que está cerca de, no sé, pues, Hélio Itisica de Brasil, ¿cachai? Trabajaba, tiene fotos como esas con las rayas con cocaína, que son fotos de cómo dibujaba con cocaína, al mismo tiempo tiene una instalación, tiene un video, tiene una acción con la escultura hecha ropa, con las personas de la favela, como que, eh, no sé qué más era. Bueno, volver a hablar del Duchamp, ya. Una vez más, trabajaba con Man Ray, hacía fotografías, al mismo tiempo era un pintor que era maestro, escribía el acto de creación, eh, lo llamaban para que, para que asesorara las compras de arte, ¿cachai? Un tipo como inmanejable un poco, ¿cachai? No sé, por Luis Karnitzer, ¿cachai? ¿Qué? ¿A dónde está? ¿Cachai? Eh, no sé, por acá en Viña del Mar, Juan Luis Martínez, ¿cachai? Poeta, artista, ¿qué es? ¿Cachai? Tenía una librería, ¿no? ¿Qué hace en verdad? No, hace nomás, hace. Eh, Ahora, lo difícil cuando estáis haciendo es que no sé, es difícil también que quizás lo comprendan, quizás, ¿cachai? Como, creo que es como una de las líneas, pero no sé si podría llamarme un artista que trabaja con las palabras. O sea, si te mostrara lo que hago, claro, hay como cierta línea que solo trabaja las palabras, pero hay unas cosas que no trabajan la palabra. Ahora, de las que trabajan la palabra, eh, me interesa porque a mí me interesa la palabra. O sea, me gusta leer, me gusta hacer clases, eh, intento mejorar como escribo, ¿sí? Como algunos ejercicios breves hago cuando, no sé, pago alguna, escribo para algunas exposiciones de los amigos. Eh, Me gusta siempre estar como formulando maneras de interpretar las obras que veo. Me gustaría tener mucho más tiempo para escribir, para aprender a escribir, o sea, si esa cuestión es algo muy difícil. Eh, entonces eso inunda mi vida. Y yo creo que lo que hago es siempre a partir de lo que inunda mi vida. Entonces, como la palabra inunda mi vida, entonces no podría no utilizarla para hacer cosas. Entonces es más bien una cosa que está a la mano siempre. En el caso del neón, ahí hay varias cosas. Pues yo me acuerdo que iba al baño en el Campo Oriente y cuando eh, estaba en el baño viendo el muro, aparecían estas cosas en contra de los artistas.
y por supuesto no duraban nada y la borraban. ¿Cachai? Y siempre que iba aparecía otro nuevo, hasta que le empecé a sacar fotos, po, porque me parecían entretenidos, chistosos. Y después digo, ya, pues, esta cuestión es una palabra, entonces, ¿qué se ha hecho con las palabras? Y ahí aparece toda esta cosa de los 70 que trabajan con el neón. Entonces ya, pues hagámoslo neón. Pues. Hagámoslo neón porque además, por lo general el neón se trataba de que la palabra o la sentencia que aparecía tenía relación con el arte. Pues. Y las cosas que yo me encontraba también tenían relación con el arte. Entonces era como mi homenaje al neón. ¿Cachai? Mi homenaje al neón como tradición. Pero partía de una foto. Entonces, en verdad, el neón lo que copiaba era la foto. Era como la caligrafía yo la encuadraba en la foto. Entonces había también como otro, como remolino o como enmañeramiento. ¿Ya? Eh, creo que quizás también es una como mi manera tibia o también de haber un poco ahí de frustración. Pues, ¿sí? Y quizás me gustaría ser escritor, pero no puedo. Entonces, gracias que estos tipos me metieron el texto al arte, entonces, bueno, me gustan las palabras, ¿por qué no las puedo hacer trabajo? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como que desde ahí viene un poco, creo. Desde una necesidad cotidiana. Es que para mí el cotidiano es donde. El cotidiano es donde se juega todo. Como. O sea, lo que yo hago en mi día a día es lo que soy. No, en lo personal. No necesito ir a otro lugar para fascinarme. O sea, yo bajo la calle o estoy acá y aparece una cuestión en YouTube y lo encuentro fascinante. Y eso está definiendo mi tiempo. O sea, yo veo esa cuestión en YouTube y al mismo tiempo esa cuestión, por supuesto, que la están viendo otras personas. Entonces, eso ya está definiendo un imaginario. O yo bajo a la calle y me encuentro con un basurero que siempre se amontona de cierta manera, que siempre vota ciertas cosas, que entonces forma parte de un circuito que otras personas ven y consumen. Eh, o, no sé, por los libros que leemos, los diarios que aparecen en los kioscos, las cosas que dicen los tipos en la tele, eh, los recorridos que tengo que hacer cuando voy a la pega, cuando voy a la feria, cuando voy al supermercado. O sea, ahí se está definiendo quién soy. Entonces, como que para mí eso es suficiente y necesario a la vez. O sea, como que el lugar del peatón que se enfrenta a lo que lo rodea con asombro es un lugar que creo yo permite reflexionar sobre lo más básico, ¿ya? Sobre las cosas que quizás todos pasan de alto, que es el cotidiano. Así que por lo general todos están pensando, no sé, ¿qué voy a hacer para las vacaciones? O dónde voy a ir a solucionar tal cosa, ¿cachai? ¿En qué taller voy a arreglar, no sé, el microondas que se me echa a perder? O como que siempre fuera del cotidiano, ¿cachai? Fuera de la vereda que está pasando al lado tuyo, fuera de la persona con la que vas a estar tomando la micro. Entonces creo que como que plantear lo que hago desde ahí, de alguna manera homenajea eso, lo sitúa como lugar al que creo que hay que ponerle atención, eh, lo propone como momento de conversación. Ahora, otra cosa es que genere algo, pero es lo que a mí me llama, y eso no puedo evitarlo. ¿No? Yo
Yo creo que es como una mezcla de todo. O sea, yo por lo menos voy caminando y veo cómo en mi cotidiano se cristalizan las decisiones o las maneras de las personas. ¿Cachai? O sea, si alguien bota basura, si alguien tira un pollo al piso, ¿cachai? Si alguien, eh, no sé, eh, queda, no sé, po, si alguien le molesta a una mujer, ¿cachai? O le incomoda con un piropo, sí, como que ahí en la calle se juegan maneras de pensar, de ver, de creer, ¿cachai? Como que en la misma calle, en ese mismo momento, se está jugando para dónde vamos también, pues, ¿cachai? O sea, si se permite que esas cosas pasen, si se les hace vista gorda, ¿cachai? Entonces las cosas pasan. Entonces, por una parte, claro, es crítica, pero por otra parte también es hablar de quizás también donde se juegan todas estas palabras grandilocuentes como la identidad, como, como que quizás en verdad la identidad no es algo abstracto, es algo que está ahí todo el rato y que lo veo yo como peatón único. Yo veo eso y entonces eso es lo que yo quiero mostrar que estoy viendo. Entonces eso es como esa cosa mal hecha que me incomoda es la que quiero criticar. O esa cosa que a mí me parece maravillosa es la que quiero homenajear. Yo creo que es las dos cosas al mismo tiempo. Es ponerla en conversación, ¿no? Creo. O más que en conversación, en visibilidad. Ponerlas en visibilidad. Creo de que en el caso de la fotografía eso es particularmente conflictivo. Como que creo que efectivamente en la fotografía hay un conflicto, porque por lo general la materia de la fotografía nunca tiene relación con el contenido de la foto. Po. O sea, ¿cuál es la relación entre, eh, en el caso de la fotografía análoga, un papel algodonado y un aluro de plata con un retrato? ¿Cachai? O sea, en verdad no es arbitrario. Entonces, yo te lo puedo haber dicho, pero varias veces lo paso por alto nomás. ¿Ya? Por así decirlo, un ideal. Pero, como ideal, me interesa trabajarlo como horizonte, ¿cachai? Como quizás puesta en discusión también, en conversación. O sea, ya, imagínate, quiero hacer fotografía y ando siempre con la cámara que más pasa al lado mío es la cámara del teléfono. ¿Por qué no trabajar con ella, por ejemplo? Ya, trabajo entonces con la cámara que más utilizo en mi vida. Entonces, y por supuesto la cámara está llena de limitancias. O sea, tiene pésimos colores, pésima definición, ¿cierto? Pero igual la uso. Ahora, cuando ves esa foto en la pantalla o la ves en Instagram, como que todo queda en su lugar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa foto yo la imprimiera? Y empieza a mostrarse y a evidenciarse, por así decirlo, su materialidad, su mal sensor, su mal lente, sus malos colores. Entonces ahí quizás podría acercarme un poco más a este ideal, de que forma y contenido tengan algo que ver. O sea, reventémosla, reventemos la foto del teléfono. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque esa es de lo que se trata. Po. Esa cámara se trata de eso. O sea, utilízala, respétala. ¿Cachai? Como, hoy día, por ejemplo, hablaba con un estudiante sobre el ruido. A ver, ¿por qué tú crees, yo le preguntaba, que muchos fotógrafos no nos gusta el ruido a veces? ¿Por qué? Porque muchas veces el ruido evidencia que es una imagen nomás. ¿Cachai? Como que hace demasiada cercana la forma del contenido, como que está muy cerca. ¿Cachai? Entonces yo lo quiero eliminar porque no quiero que te acuerdes que es imagen, quizás. Y quiero que más bien te remontes inmediatamente al hecho, entre comillas, real, que yo fotografié. Si ponís ruido entre medio, interferencia de la imagen. O sea, esto es imagen. Ya quizás, por ejemplo, hacer un proyecto en donde eso se evidencia, donde se evidencia pixel, donde se evidencia mal color, resultaría interesante.
en esta como autoimposición arbitraria de que la forma y el contenido tienen que tener relación. ¿Ya? Ahora, creo que con los objetos es más fácil trabajar eso. Porque un objeto que tú tomas y lo presentas, creo que ahí contenido y forma ya están juntos. Porque por algo lo tomaste. Tomaste esa cosa porque te gustó esa forma y ese contenido. Entonces lo presentas. Pero creo que tiene que ver finalmente como con un impulso quizás realista. ¿Cachai? Realista, o sea, el teléfono efectivamente es malo como cámara, ¿para qué esconderlo? ¿Cachai? Esta cosa efectivamente es una imagen, ¿para qué esconderlo? O esta forma efectivamente era así, o esto pasó cuando estaba haciendo algo con esto, ¿para qué esconderlo? ¿Cachai? Es como, por ahí creo que como por una necesidad de realidad, que también es una autoimposición arbitraria. Yo creo que independientemente de trabaje con imagen o no, casi todo lo que propongo siempre está en el fondo queriendo ser fotográfico. Aunque no tenga nada que ver a una primera vista, creo que como esa cosa de la copia tiene que ver con la fotografía como punto de partida mío. ¿Ya? Creo en eso que dices, o sea, por antonomasia, el medio al que se le atribuyó la mejor copia, ¿cierto? Y por lo mismo conflictivo, ¿cierto? Esta cuestión es arte, según unos, cuando la historia de la fotografía de sus orígenes está inmediatamente ligada al arte, ¿cierto? Creo que, por ejemplo, hay un texto que me gusta mucho que habla sobre esta misión a Dakar Djibouti de los antropólogos de la Universidad de París cuando van a África. Y el texto fundamentalmente lo que habla es como, de los estilos fotográficos y de la manera en verdad en que la fotografía se vuelve como la herramienta de levantamiento de datos de los antropólogos, ¿cierto? Justamente porque los antropólogos hacían vista gorda a ciertas posibilidades fotográficas y se centraban solo en estas de la copia, la mímesis, la identidad referente de representación, la copia. O sea, tú vas a un lugar, las fotografías, tienes acá algo que cuando llegues a tu casa te permita, mira la tela que utilizaban, mira los zapatos, eran así, y luego incluso escribir un libro, no a partir quizás solamente de tus recuerdos o de tus escritos, sino desde la fotografía, o sea, hacer ciencia desde la fotografía, cuando la fotografía no es más que una imagen, entonces como que por ahí, y cuando yo me refiero a gesto antropológico, me refiero a ese gesto que hace cierta antropología, que se trata de tomar un objeto y llevarlo a otro lugar para comenzar a entregarle interpretaciones distintas quizás a las que tenía en su lugar original. O sea, si viene un antropólogo y se lleva un objeto de una cultura, ¿cierto?, a un museo, claramente ese objeto en ese museo no está significando lo mismo que significaba para esa cultura. ¿Ya? El antropólogo seguramente va a hacer el ejercicio de querer remontarse a la significación que ese objeto tenía en su cultura, pero claramente no va a ser el mismo. ¿Ya? Yo me voy a enfrentar a él como espectador desde otro lugar y le voy a dar otras significaciones que ni siquiera el antropólogo se imagina. ¿Ya? Entonces, el gesto antropológico, cuando lo hablo, me refiero a ese como desplazamiento, a esa necesidad quizás de no inventar el único sentido. Porque si no, el antropólogo te presentaría lo que él cree de un objeto que no está presentando. Diría, el objeto no sé cuánto significa no sé qué cosa y te presentaría su puro texto. Pero no, el tipo te presenta el objeto, porque el tipo quiere además que tú le entregues algo. Entonces, cuando hablo de este gesto me refiero a que ojalá yo muestre algo al que
no le haya entregado todo su sentido, sino que justamente me agarro de algo que ya tenía sentido. ¿Cachai? Creo que la fotografía casi siempre opera de esa manera. Aunque tú construyas absolutamente la fotografía, un punto va a ser algo que tú no hiciste. ¿Cachai? En algún punto de cuando cuaja ese signo, hay algo que tú no hiciste. ¿Cachai? Entonces, desde ahí yo tomo esta cosa. Entonces, como que ese algo que no hiciste, creo que yo lo descubrí desde la fotografía. Y luego lo llevé al objeto, a la acción, a la instalación. Entonces, si que tú veis las cosas que yo he hecho, casi siempre hay algo que yo no he hecho. O sea, no existe la tabula rasa. Claro, entonces ahí, y por supuesto la fotografía nace con ese cuestionamiento. O no sé si nace, pero se le atribuye unos poquitos años después. Oye, es que acá no hay artista en esta cuestión. ¿Cachai? No. Entonces, esa cuestión es interesante. Po. Es interesante cómo a la fotografía se le atribuye una falta de autoría en algún momento, por supuesto, y empieza la crisis. Fotógrafos que dicen, no, nada que ver, esta cuestión tiene autoría, y comienzan a desarrollar estrategias para cómo demostrarle a los que creen que no hay autoría que existe autoría. Y también al mismo tiempo hay otros que toman la fotografía desde la antiautoría. Por ejemplo, cuando tú te sacas una fotografía en el registro civil, ¿tú crees que la persona que le hizo clic a la cámara quiere que aparezca su autoría en esa foto? Entonces, como lo maravilloso de la fotografía es que la podéis tomar desde muchas partes. Y por ejemplo, una que me interesa a mí es esta. Desde la no autoría, entonces, quizás la fotografía da paso para esto. Creo también de que un antropólogo, en parte, cuando toma sus cosas, por supuesto que quiere que haya algo de él, pero también quiere que se respete algo que no es de él. Entonces entra en conflicto la autoría. Yo creo de que esa definición es una pura contradicción. Eh, creo que, creo que el ser artista o el hablar de arte o el ser fotógrafo y hablar de la fotografía siempre es y caerá en contradicción. ¿Ya? Y que justamente eso es el valor. ¿Ya? Porque por otra parte están otros campos humanos que se dedican justamente a eliminar la contradicción. Creo que el arte, la imagen, la fotografía, tiene que poner en valor la contradicción. ¿Ya? Entonces, si yo en algún momento defino lo que hago, absolutamente va a ser una pura contradicción. Porque en verdad estaría simplemente mostrando lo que creo en ese momento de lo que hago y seguramente si alguien me dice, oye, pero mira esto, ya, contradicción. Como que no hay que, creo que no hay que encontrarle un sentido global, universal, general, sino que simplemente tomarlo como, ah, mira, esto es lo que piensa este tipo de lo que hace en este momento, y sería. No, como que no caben para mí estas parcelas de lo documental y lo artístico. Lo documental para mí es todo ficción. ¿Ya? Representar es ficcionar. Si tú me preguntas, oye, ¿quién eres? Estoy ficcionando, porque estoy entregándote una representación mía. Entonces, cuando yo pongo que lo que yo hago son ficciones, es como un sinónimo de, en verdad, hago imágenes, hago arte, ¿cachai? O intento hacerlo. La ficción es la condición del que entrega a destiempo, ¿cierto? Y cuando alguien está produciendo y entregando en este campo que es el arte, siempre está a destiempo, siempre está editando, cosiendo, arreglando, como desde que empezáis, que tenéis que poner el trípode, ya estáis ficcionando, después que anda la tarjeta o los stop que le das ya es ficción de color, ¿cachai? Después cuando lo revelas en el Lightroom, ficción nuevamente, ¿cachai? Después las que eliges que mejor representan este momento, nuevamente ficción, ¿cachai? Después la impresión es pura ficción, ¿cachai? Una tinta que de color cae y genera formas y da la ilusión de que hay una ficción, después lo montas, ¿cachai? Y el cuadro tiene que quedar bien montado y que se esconda o que aparezca algo, ficción nuevamente. O ponerlo acá para que no le llegue el reflejo del vidrio nuevamente. Es como un circuito eterno de puras ficciones o de puras arreglos
para que la cosa se presente bien, pero que se presente una cosa que se hizo en otro momento, ¿cachai? O que se está construyendo, y luego viene el espectador y lo ve y le entrega, y aparece otra nueva ficción, como que, claro, en ese sentido yo construyo ficciones, como que estoy todo el rato preocupándome de cómo hacer algo para que alguien lo vea y de ello saque algo, ¿cachai? Y que además aparezca algo que no está en lo que, en lo que aparece. Una maraña de cuestiones que yo le llamo ficción. Ese punto es un punto bonito, creo, porque o sea, hay artistas que con todo derecho, y a mí me encantan, lo que presentan es algo que denominan como no ficción. Y hay artistas que me encantan que hacen eso. Ahora, a mí lo que me gusta es como esta, de alguna manera, conflicto, o a veces lo llamo apertura, ¿cachai? Como, no, lo que yo hago es ficción. ¿Ya? Y estrategias para mostrarlo son justamente los azares, las cosas malas, los problemas. Entonces, cuando aparecen conflictos, cuando estás haciendo y lo escondes, estás ficcionando. Cuando aparecen esos azares y los muestras, estás haciendo la ficción de que los está mostrando. Pero lo está mostrando. Entonces estás mostrando que estás ficcionando. Entonces como... Pero igual es una ficción. Entonces creo que la estrategia para quizás mostrar eso tiene que ver con abrirte a los problemas y a los conflictos que las cosas muestran cuando las estás haciendo, presentarlas, darles cabida si es que se puede. Quizás también la simpleza te ayuda a eso, como simpleza en los medios. A veces quizás también la complejidad te ayuda, quizás mostrar así una maraña de cosas complejas. También te ayuda a ver que hay ficción. Creo que lo puedes abarcar o te puedes aproximar a ello desde diferentes partes, pero creo que tiene que ver con eso, como con abrir los procesos, mostrar las cosas, mostrar los errores, las traducciones, porque siempre también estáis traduciendo, pues estáis traduciendo de acá, allá, de allá al computador, del computador a la impresión. Entonces hay muchas traducciones. Entonces quienes deciden en algunos proyectos esconderlas, hay otros que deciden en ciertos proyectos abrirlas. ¿Sí? Entonces, creo que tiene que ver con abrirla, mostrar más la ficción, que se evidencie, como que aparezca.